encarna traqueostomía. ¿Cuándo? ¿Por qué? Programada de urgencia, las diferencias que encuentras entre una figura y otra. Vamos a ver, Julián, yo os cuento mi caso en especial, que no es el más corriente, porque Julián, sus primeros síntomas fueron respiratorios, no siendo una vulvar. La parálisis le afectó lo primero a los músculos, al diafragma y a los intercostales, con lo cual su primer síntoma es que no podía dormir boca arriba, gordo, diabético, pensamos neumología, cardiología, hasta que ya empezó con fasciculaciones, entonces ya fuimos por ahí. Pero el ingreso, fíjate, fue antes el tratamiento de poner la BiPAP, la ventilación mecánica no invasiva, fue antes que el neurológico. O sea, nosotros ya bajamos a hacer el electromiograma con la BiPAP puesta. O sea, entonces Julián fue su gran pérdida. Adiós. Su pérdida de posibilidad de respirar. Al final ya, al cabo, el primer año mantuvo más o menos, la poníamos relativamente pocas horas. Al final, prácticamente a los 2 años del diagnóstico, nosotros le hacíamos espirometrías en casa, pero yo no sé hasta qué punto. El caso es que ya para el día 20 de noviembre del 2006, a los 2 años del diagnóstico justo, estábamos citados para hacerle la tráqueo. A nosotros ya nos había avisado el neurólogo. El neumólogo nos lo fue explicando poco a poco en qué consistía, en qué medida te podía afectar en la vida, el tiempo que podía durar. Nos dijeron desde un primer momento que en cualquier momento nos podíamos volver atrás en esa decisión. Y además, Julián ya en ese momento, a los 2 años, ya estaba paralizado prácticamente completamente, y de miembros inferiores, superiores, y solamente mantenía pues la cabeza un poco. Bueno, no estaba mal, hablaba, comía, lo que os he referido muchas veces, pero en la noche en la que íbamos a llevarle al día siguiente, estábamos citados en el hospital, aquí con él de repente una parada cardiorrespiratoria. Le sacamos 2 veces, llamamos al SAMUR, el SAMUR nos dijo, ¿es reanimar? Y le dijimos, pues sí. Nos lo llevamos al 12 de octubre, le hicieron la tráqueo, le intubaron en la ambulancia, y la verdad es que la decisión tenía que haber sido un mes antes, o con un mes hubiera sido suficiente de haber pasado todo ese trauma de hacerlo de urgencia, que es lo peor que puede haber cuando tienes la decisión tomada, ¿eh? O sea, yo siempre aquí hago mucho hincapié en que la decisión la tienes que tener tomada con un tiempo, bien informado, bien sabiendo lo que te va a pasar, bien lo que vas a limitarte. Cuando dicen es que dependo de una máquina, tampoco altera mucho depender de una máquina. Vamos a ver si yo me explico bien, porque claro que altera, pero en el fondo él estaba sentado en su sillón, en su silla de ruedas, tú llevas la máquina al lado, tampoco es tanto, a no ser que, bueno, pues me decís, tienes que tener cuidado las 24 horas del día, tienes que estar una persona vigilándole completamente, sí, pero en el fondo, pues es una vida más o menos. Julián hacía la vida más o menos que hacía antes con la no invasiva. La tráqueo, la operación fue bien. En un principio le pusieron la cánula con balón y el neumólogo, en la planta de neumología, todo el mundo diciendo que había que vaciar el balón para que volviera a hablar, para que hablara, porque Julián en ese momento hablaba. Julián no podía, en cuanto le quitaban el balón, bajaba un montón la saturación. Se quedaba en 70 y tantos, o sea que era de estar en 96 en 70 y tantos. No sé si es muy específico, pero es un caso curioso, que yo lo cuento porque creo que es curioso. Cuando me estaban enseñando a mí a aspirarle la enfermera y tal, notamos que teníamos un obstáculo. El obstáculo de Julián se le había quedado un punto sangrante y le había ocupado un coágulo que se le había organizado hasta justo la carina, o sea, hasta por todo el bronquio, hasta la separación laringe, tráquea y bronquio, hasta la separación de los bronquios. Y entonces se lo tuvieron que, eso sí que fue una urgencia en el hospital, que yo no he visto nunca correr tanto a la gente, pero bueno, se le solucionó,
tuvo que estar un tiempo, tuvo infecciones de vías, tuvo montones de cosas, pero volvimos al cabo del tiempo. Y la verdad es que la tráqueo en aquel momento, os estoy hablando del 2006, en el 2006 las máquinas, los respiradores eran muy poco, no te voy a decir seguros, tenían muy poquita autonomía, tenían muy poca batería, se paraban porque se había cargado las alarmas. Fijaos, la memoria de la alarma se había cargado de sonidos de alarma y con eso se paraban. O sea que tuvimos momentos, la verdad, muy duros, muy de preocupación y se nos presentaron todos los... Pero Julián estaba conforme y contento y así hemos seguido hasta, bueno, pues toda la evolución de la enfermedad. Vamos a ver, hablando, nosotros usamos por primera vez el tosedor en aquella época, salimos ya del hospital con él y lo que pasa es que Julián siempre fue a través de la tráqueo. Y efectivamente, con todo su problema del tapón organizado de todo el coágulo pues siempre ha tenido muchos problemas y además que la enfermedad te produce mucha secreción tanto de saliva como de moco, como aunque estés sin ningún problema de infección respiratoria. Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que... Perfecto. Bueno, me vais a permitir que yo haga ahora una intervención personal. Antes de que Araceli se hiciera la tráqueo, redacté una encuesta de tropecientas mil preguntas que se la envié a dos de las personas que ahora mismo están hablando para yo aprender a dónde nos íbamos a ir. ¿Os acordáis? Mari Carmen, Encarna, y me contestabais y me decíais qué es lo que me iba a pasar. Para mí la información es fundamental, hasta el punto que os puedo decir que las intervenciones quirúrgicas, Jorge, las ha subido tanto la tráqueo como la de gastro, están en la web de Ayudaela. Aquel que quiera ver con qué sencillez y en menos de 5 minutos se hacen este tipo de intervenciones, las puede visualizar. Mari Carmen, unos días antes de hacer la tráqueo y un mes después con la tráqueo ya aspirando, ¿qué diferencia existe? ¿A mí? Sí, sí. Pues bueno, al principio yo creo que aquí es importante, bueno, primero contar mi experiencia y es que nosotros fue de urgencia, porque Jesús cogió una infección respiratoria, pero ya lo teníamos, como dice Encarna, nosotros ya lo teníamos pensado, que nosotros íbamos a tirar, íbamos a seguir hacia adelante. Y después de 10 años, es decir, mi experiencia, bueno, pues que gracias a la tráqueo os puedo decir que mi marido ha visto crecer a su hijo, que mi hijo ya está estudiando, ya ha terminado medicina y está haciendo su especialidad, eso lo ha visto mi marido gracias a la tráqueo, que mi hija ha empezado su carrera de magisterio y la ilusión que ella tenía, está como profesora, y eso para mí es muy importante. Que los principios nosotros pasamos directamente porque quizá Jesús no pasó por la BiPAP, pasó directamente, hubo que intubarlo, ingresó, se le puso la BiPAP, no se adaptaba, hubo que intubarlo. No, lo adecuado es que se hubiera hecho de forma programada. Pero bueno, los primeros, como ya cogió hay varios bichillos en el hospital, por eso es importante de forma programa, porque nosotros estuvimos un mes en la UCI, donde me enseñaron todos los cuidados, gracias, eso es muy importante, que te enseñen perfectamente los cuidados antes de salir, pero sí es verdad que un mes en la UCI nos llevamos varios bichillos puestos. Y bueno, pues al principio muchos mocos, adaptarse, pero no hubo una temporada que yo creo que también fue por el tipo de cánula que tenía Jesús, que era demasiado rígida, le molestaba, muchos mocos, pero después con el tiempo, pues es lo que dice Encarna. Jesús está con su respirador, adaptado perfectamente, cuando tiene un moco le ponemos su aparato de la tos, que ya lo vemos como algo normal, como toser, su aspiración. Mi hijo también aprendió a aspirarlo, y tengo cuidadoras también, porque yo sí después empecé a trabajar y sigo trabajando, he vuelto a mi rutina y llevamos una vida bastante normal.
yo ya salimos a la calle, nos damos nuestros paseos con nuestro respirador, yo llevo todo mi... y tan normales. Y llevamos, pues bueno, dentro de eso yo le he visto todas ventajas, que hemos ganado 10 años. Nosotros llevamos 21 años con la enfermedad y hemos ganado todo ese tiempo, 10 años con la tráqueo, y todavía no llevamos ningún ingreso. Yo sí procuro la mayor limpieza del mundo, soy muy para el tema de limpieza y no hemos tenido ningún ingreso. Entonces, pues a lo mejor no somos muy positivos, pero yo le veo toda ventaja. No sé qué más. Bueno, pues Arturo, ¿cómo andas para contarnos qué nivel de dependencia tienes? ¿Qué nivel de dependencia significa la tráqueo? A ver, pues yo empiezo a contar que es verdad, yo la decisión de la tráqueo la tenía meditada, pero por instinto de conservación. La verdad que no lo tenía claro. Entonces llegó el momento, fue todo muy precipitado y bueno, pues sí que tuve problemas parecidos a los que comenta Encarna, de cantidad de coágulos que me ahogaban continuamente, entonces me tenían que hacer broncoscopias cada 2 por 3. La verdad que fue muy traumático, sinceramente. Yo estuve en varias ocasiones por arrojar la toalla porque bueno, fueron 1 mes y medio, casi 2 meses de mucha angustia. Luego, pues sí que me he acostumbrado a ella. Por supuesto, ha mejorado a nivel respiratorio, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que a nivel de dependencia han empeorado un montón, que es lo que comentas. No puedes estar solo en ningún momento. Entonces, pues eso trastoca mucho a nivel familiar. Mi mujer trabaja fuera de casa todo el día y dependo de las cuidadoras continuamente. Ya no solamente el esfuerzo económico que hay que hacer, que es muy grande, sino el esfuerzo de localizar cuidadoras, de formarlas. Para mí es bastante angustiante, la verdad, y angustioso. Aparte hay muchísima rotación. A nivel luego ya de dependencia es lo que peor llevo, es lo que más me está costando, sinceramente. Y sobre todo el tema de los cuidadores. Es verdad que a lo mejor el sistema no se había montado. La única forma que tengo yo de tener cuidadores es contratándoles a través de empleadas del hogar. ¿Qué ocurre con las empleadas del hogar? Pues que no tienen derecho a paro, no tienen derecho a muchos beneficios y bueno, pues al final hay muchísima rotación y bueno, poca duración en el puesto. Y claro, no es que contrates a un cuidador de un día para otro, hay que formarle, pérdida de trabajo en mujer, bueno, pues es complicado. Yo a nivel de dependencia sí que he notado mucho encarecimiento, vamos, de vida. Sí. Encarna, tú has estado también cuidando como Mari Carmen durante tiempo a tu esposo, pero sí que asumes el nivel de dependencia tan fuerte que existe cuando decides hacerte la tráqueo. Cuéntanos un poco también tu experiencia. Sara no tiene experiencia con tráqueo. Aquí no nos puede apoyar mucho. Pues yo estoy de acuerdo con Mari Carmen totalmente. A nosotros nos ha permitido vivir 18 años, bueno, 15 con la tráqueo, 18 años de enfermedad, 15. Julián ha vivido todos los acontecimientos y ha querido vivirlos. O sea, yo quiero también el ánimo que tengas, el apoyo, no solamente el apoyo familiar, sino tu espíritu de necesitar. Julián, os voy a decir una cosa, siempre decía cuando hablaba que él era un privilegiado. Y decías, pero bueno, ¿cómo puedo ser un privilegiado? ¿Cómo puedes ser tú, tetrapléjico, con un respirador, con tal? Y decía, bueno, pues me ha pasado ya una edad con una vida madura, con una vida hecha, con los hijos ya más o menos situados, con alguien que me puede cuidar todo el tiempo. Económicamente, pues hombre, no es que te estés, pero bueno, hemos podido tener una cuidadora que nos ha ayudado un tiempo, unas horas al día. Entonces, bueno, pues esas cosas, y hemos vivido, pues ha crecido, mis hijos se han casado, hemos tenido nietos, hemos vivido la vida
que alguien, he leído yo en algún sitio, dice, la vida la vives a través de los ojos de los demás. No, para mí muy importante durante todo este tiempo ha sido el apoyo social y familiar. Yo no sé si es lo que más nos ha aupado. Nosotros, Julián ha vivido la vida porque se la han contado la vida exterior. Él ha vivido la nuestra aquí en casa, aquí venía todo el mundo, aquí todo el mundo hablaba con él, hablaba mientras que podía hablar, claro, pero bueno, mientras que él se podía comunicar y ha estado, pues yo creo que ha sido una vida que hasta el último momento le ha compensado, porque yo se lo preguntaba. O sea, yo no he tenido tampoco ningún pudor en decirle, oye, ¿te merece la pena? Seguimos adelante. E incluso el último año, que ha sido muy fuerte, también me decía que él quería seguir luchando. O sea, que es que le ha compensado. Y entonces, como a mí tampoco me ha importado, pues hemos seguido así. Y la verdad es que muchos momentos de muchas, no sé si deciros que ha habido muchos momentos de sustos. También quiero decir que os he puesto lo rosa y os pongo ahora lo más oscuro. Hemos tenido paradas de la máquina, obstrucciones completas que me pasaba 5 horas con el, bueno, una cosa, con el dambú, con el tosedor, poniéndole, instilándole dentro del tráqueo algún mucolítico con suero fisiológico diluido. O sea, toda una serie de cosas que son medidas técnicas que no sé si son las más prescritas últimamente, pero la verdad es que a nosotros nos han venido bien. Hemos tenido muchos momentos de pánico, muchos momentos en los que ya parecía que desconexiones, que es la cosa más tonta, pero aquellas primeras máquinas, la alarma no funcionaba, no se le oía en el otro punta del, vamos, en otra habitación. Y entonces ya hasta que aparecieron las alarmas remotas, los otros respiradores, nosotros el Astral 150 último es maravilloso. O sea que bueno, ha sido unos años de momentos oscuros, pero para mí y para él nos ha compensado muchísimo todo este tiempo, dentro de todas las limitaciones, dentro de los dolores, dentro de los problemas y todas esas cosas, pero bueno, os quería decir eso. Voy a hacer una reflexión de cara a Jorge, que nos está escuchando, porque en nuestro caso, en el caso de Araceli, la intervención quirúrgica programada, tanto en la PEG como en la tráqueo, fue muy sencilla, muy inmediata, nos vinimos rápidamente a casa, no hemos tenido ningún granuloma ni nada parecido y sin embargo las 3 situaciones vuestras, la verdad es que en el hospital fue bastante mal. Pero mal. Y eso no creo que pueda ser lo normal. Tanto Arturo como bastante complicada. Y como comenta Mari Carmen, y con varios bichos que te traes de regalo. Porque exactamente. La pseudomona, esa ya convives con ella toda la vida, y el Staphylococcus aureus, o sea, fíjate. Bacterias. Y el Clostridium. Exacto, sí, bacterias para regalar. Pero bueno, mira, quería hacer un inciso, porque ha puesto Noemí, como me imagino en relación a lo que yo he comentado, que esa dependencia también se tiene con ventilación mecánica, o sea, invasiva, o sea, no invasiva a las 24 horas. ¿Cuánto cambia? Yo es que, claro, mi experiencia lo hablaba el otro día con Salvador, con la ventilación no invasiva, pues fue a lo largo de 7 años, únicamente por las noches. Luego de repente llegó el momento que sí, que lo empecé a utilizar durante el día y en cuestión de 3 meses pasé a 24 horas. Yo durante todos esos 7 años de ventilación no invasiva no tuve que hacer el tosedor más que una vez, yo creo. Yo el tosedor era un aparato que estaba en el armario y que no sabía qué era porque no tenía mucosidad. Es verdad que desde que me han hecho la tráqueo, me imagino que es por los bichitos y lo que contaba Encarna, que continuamente pues tienen muchísima más mucosidad. Yo ahora el tosedor lo puedo hacer como 10 o 15 veces al día. Se ha vuelto en mi rescatador diario. Entonces, para mí, claro que ha cambiado a nivel de dependencia. Yo ahora soy mucho más dependiente, por ejemplo, del tosedor. Y bueno, como yo digo, mis cuidadores a lo largo del día pues me sacan de varias cuando la prima se coloca malamente en la cánula o en los árboles bronquiales. Entonces, a ver, en líneas generales, por supuesto, tengo mejor calidad de vida porque respiro bien, no tengo sensación de ahogo, pero la dependencia del tosedor es tremenda, es muy grande. Salgo a la calle y tengo que salir parezco, pues eso, que no voy de viaje, porque bueno, con los respiradores, con el tosedor,
con una tubuladura por si se rompe que también me ha pasado, te vas a subir a un taxi, me ha pasado y se ha roto el tubo, o sea que también hay cantidad de cosas que pueden pasar, claro. Sí, La maleta. En realidad La también, maleta. en realidad también eso te puede ocurrir, como dice Noemí, con la ventilación no invasiva. Pero ya cuando tiene la tráqueo el tema es, al menos en nuestro caso, era un poco más delicado por las convulsiones del sistema simpático. Es decir, Araceli pretende toser y cuando tose tiene sus propias convulsiones. Y eso no lo puede evitar, aunque su organismo no puede toser. Las posibilidades de que en ese momento se les desenlace la tubuladura y se quede sin movimiento, sin el tubo, es grandísima. Pero eso, fundamentalmente, antes de que Araceli se hiciera la tráqueo, la posibilidad que teníamos de conseguir la extracción de las flemas en la tráqueo era prácticamente imposible, porque de la misma manera que la glotis dejaba de funcionar para poder comer, de la misma manera en la extracción es un embudo que impide que tú puedas sacar las flemas con el tosedor. Teníamos que poner unas presiones muy altas y con unos flujos de tiempo muy reducidos. Eso era bastante complicado y era constante. ¿Qué ocurrió cuando finalmente tuvo la tráqueo? Pues que evitando la extracción de secreciones a través de la tráqueo, pues es mucho más sencilla. No solo se trata de que respires por la tráqueo, sino que evitamos el problema de que las secreciones las tengamos que sacar a través de la epiglotis. ¿Digo bien, Encarna? Pues no sé, no te he entendido bien, no sé, sí. Porque realmente tú piensas que el tubo va a la tráqueo directamente, a la tráquea. A la tráquea. Sí, sí. Entonces, a la tráquea está por debajo de la epiglotis. O sea, es la laringe, mira, no sé, pero cierto, bueno. Cierto, Encarna, me refiero antes de tener la tráqueo. Antes de tener la tráqueo, sí que era más difícil. Claro, es que es la propia epiglotis empezaba a titanizar. Sí. Y Araceli se ponía tan morada porque se quedaba en la obstrucción de las flemas rebeldes pegajosas en la propia, con lo cual tenía que poner el tosedor con presión positiva para que la volviera a meter otra vez. Eso era permanente. Eso sí que es duro. Eso sí que es duro. Pero este fallo multiorgánico es el que se va a producir y es el que resuelve, de alguna manera, en nuestro caso, fue el que pudo resolver la tráqueo. Evitar ese paso tan terrible que ahí teníamos, porque la respiración, cuando no tenía flemas, la respiración por la mascarilla estaba bien, pero la extracción de flemas era imposible por boca. Esto es lo que de alguna manera yo he aprendido y que diferencia totalmente entre tener la tráqueo o no tenerla. La capacidad de poder extraer las flemas con cierta seguridad de que las extraes perfectamente, sin problemas. Es más, cuando se cambia la cánula, nosotros yo inmediatamente miro a ver si encima del balón hay alguna costrilla, si ha entrado saliva, si se ha resecado, porque no la hemos limpiado bien y tal. Yo cuando veo la cánula limpia y perfecta, digo, esto lo hemos hecho genial, ¿entendéis? Sí. Pero es evidente que la dependencia es gigantesca y el riesgo es grande. Ayer me pasó una cosa curiosa y os lo voy a contar. Cuando el respirador alcanza un nivel de batería muy pequeño, no es que te ponga ya una alarma, es que se para. No, yo no lo sabía. De pronto se para y deja de funcionar porque ya no le queda más. Todavía tendrá algo, pero se ha parado totalmente. Y claro, cuando estamos hablando de tener asistencia, y tantas veces se llama, se toca el emisor para que alguien venga, tantas veces hay errores, ahora me equivoco, y llega un momento que ni Fran ni yo íbamos a ver a Araceli, estaba sonando la máquina y yo decía, seguro que está Fran manipulando a Araceli y por lo tanto está sonando. Y Fran diría, está Salvador y no se está dando cuenta que está tocando el emisor. Y Araceli estaba sola en la terraza y no la veíamos, ¿no? Y no me podía yo imaginar que el sonido que estaba haciendo la máquina era que no tenía batería y se había quedado a cero platero. Pero entonces inmediatamente la enchufamos, ¿no? Para que funcione. Pues no,
necesitaba más tiempo cambiarla. para empezar. Tuvimos que ir a por el otro. A cambiarla. A cambiarlo. Estas cosas solo pasan cuando tienen la tráqueo. Hay que tener mucho cuidado. En fin, no sé. Yo creo que hemos dado toda una vuelta a lo que es la PEG y lo que es la tráqueo. La tráqueo, evidentemente, son temas mayores desde mi punto de vista, no bajo el aspecto quirúrgico, sino bajo el de dependencia total que se tiene. No sé por qué da la tráqueo tanto miedo, pero como bien dice Arturo, cuando tienes que contratar a un asistente y nos ve con el tubo en la tráqueo, dice, madre mía, y tú empiezas a mirarle y ves que duda, y claro, tú tienes que dudar, y parece que es complicado. Y no existe otra fórmula. Pero bueno, es una alternativa que todo el mundo puede tener si se lo puede permitir, porque sin tener mucha ayuda con tráqueo no se puede subsistir. ¿Qué comentas con respecto a esto, Sara? Anonadado, te he dejado. Ponte el volumen. No te oigo. No. Yo es que pienso que es una decisión muy particular de cada persona, de su situación, de su entorno, y no se puede juzgar ni quien decide hacerla ni quien no decide hacerla, porque hay que tener una cobertura familiar y económica que, por desgracia, no muchas personas la tienen. Correcto, sí. Completamente de acuerdo, ¿eh? Es una decisión libre y de verdad no hay que mirar para ningún lado, ni oír ningún comentario, ni nada de nada. Es la decisión personal con todo lo que sabes que hay, que es muy delicado. De todas maneras, también, Arturo, la enfermedad, sí que es cierto que la tráqueo condiciona, pero la enfermedad también cada vez va siendo más relevante y entonces pues vas necesitando más cuidado. Una cosa que sí os quería decir es, yo cuando la maleta tiene que llevar un respirador de suplemento supletorio, de repuesto, de llevar el extractor, o sea, un aspirador de flemas, fundamental, la tuboladura, igual que dices tú, perfectamente, porque hay que llevarla siempre algunos conos de estos, y llevar el ambú, porque el tosedor es un aparato que pesa y cuando vas a estar una estancia larga, pues sí te lo llevas, pero cuando sales solamente en un rato, pues prefiero llevar el ambú por si en algún momento se le obstruye alguna cosa o algo y en un momento aplicas el ambú. Yo soy muy partidaria, quizás sea antigua y por eso lo uso bastante, ¿eh? El ambú se puede utilizar cuando hay un moco que está ahí que te obstruye. El ambú nos puede salvar una vida, eso es muy importante. Es muy importante. Y otra cosa que te quería decir, Arturo, que por nuestra experiencia también muchas veces mucha mucosidad puede estar provocada que también por el tipo de cánula. Porque hay diferentes tipos de cánula. No ha sido el caso de Jesús, pero sí de otros conocidos que al cambiar de cánula, porque hoy en día hay una variedad enorme, ha tenido muchísimo menos mocos. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿vale? Que hay muchos tipos, gracias a Dios, hay hoy en día muchos tipos de cánula, y yo tengo otra compañera que es de Torredonjimeno que me dice de que le cambiaron la cánula, ya es que apenas utiliza el tosedor, de como tú decías, de tenerlo 10 o 12 veces, a utilizarlo ahora 2 o 3 veces al día. Es que también irrita, el propio tosedor también irrita. Entonces... Sí, es cierto, es un círculo vicioso, sí. Entonces... Sí, bueno, en mi caso ya van 6 cánulas de distinta marca y demás, ya es una desesperación. Pero bueno. Yo ahora lo saco más a los bichillos, pero bueno, nada, supongo que será los bichillos, es que al principio son los bichillos, pero ya con el tiempo, poquito a poco van disminuyendo los mocos. Eso fue nuestro problema al principio, los mocos, pero gracias a Dios, pues con el tiempo van disminuyendo. Llevo año y medio con la tráqueo aproximadamente, y sí que es cierto que al principio era mucho más, ahora poco a poco van decreciendo, pero bueno, aún así. El tosedor es mi fiel compañero. La verdad que yo me lo saco a la calle, vamos, como si fuera, vamos. Y nosotros también. El ambú es que
claro, depende de la manipulación y bueno, el ambú es un poquito más complicado a lo mejor para el cuidador, aunque sí. Pero el ambú siempre es bueno tenerlo al lado. Siempre, siempre. Sí. Nosotros siempre salíamos con el ambú en la mochila, siempre, siempre. ¿Verdad? Y en nuestro caso particular nos lo enseñó el neumólogo en el hospital. En la unidad de ELA nos enseñó a usarlo y nos dieron uno. Y yo creo que es fundamental que sepamos usarlo los cuidadores, tanto familiares como profesionales, porque en un momento determinado, y no hace falta que estés 24 horas ya dependiendo de la ventilación, te salva la vida. Sí. Un moco que ya no salga de ninguna manera, puedes solucionarlo con un ambú. Eso hace más fuerza que el tosedor. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Además. Bueno, claro, el ambú lo que hace realmente es introducirte la mucosidad, no sacarla, ¿no? Sí, pero ya has quitado el Pero te tapón las que... Has quitado la obstrucción, claro. Bueno, mira, comenta, creo que será Noemí. Dice, el tosedor hay que hacerlo no solo por los mocos, sino todos los días por ejercitar el pulmón. Bueno, está bien que se haga una distensión del pulmón, pero en realidad no se va a curar el pulmón por eso. Y dice, todos los que tenéis tráqueo lleváis tosedor a cuestas. Nosotros cuando salimos, sí, personalmente sí. Mari Carmen, ¿vosotros cuando salís? Sí, También. yo llevo tosedor, aspirador, respirador, Y el batería externa, lo que haga falta. Responde Jorge, dice, yo llevo el carro de la compra hasta arriba. Dice Noemí, ¿respirador de repuesto y tosedor siempre? Bueno, nosotros no llevamos el respirador de repuesto, porque entendemos que siempre que vamos a ir a un sitio habrá una gasolinera, un hospital, un bar donde enchufemos o cosas parecidas. Pero si te vas durante muchos días sí te tienes que llevar el otro respirador. Y Jorge responde, desde que se me apagó de repente un respi, por suerte, en casa sí, se apagó de repente. Pisarían el cable, Jorge, digo yo. No, si era antiguo, si era antiguo puede ser por lo de la alarma, ¿eh? A mí me dijeron que era que se acumulaba las notificaciones en la alarma y cuando llegaba ya estaba cubierta esa memoria, se paraba. Era de los ultra del principio. Y se nos paró, vamos. Acordaros de una cosa que es importante y es que los respiradores tienen una zona de aspiración para ventilar el motor. Y esa zona de aspiración se suele llenar de polvo y se tapona. Y eso puede hacer daño al respirador. Y normalmente cuando te entregan el respirador no te dicen que también el respirador lo tienes que limpiar. No solo en la rejilla del aire por el que va a entrar el aire a la mascarilla o a la cánula, sino también el sistema de aireación del propio ventilador. Pues sí, eso es importante. Eso es importante. Hay que limpiarlo. El polvo también te puede dañar el respirador. Claro. Sí. Dice Lola, os oigo y me cuesta asumirlo. No quiero, conociendo a mi marido, hacer pasar por todos los cuidados que se necesitan. No pienso hacerlo sufrir. Así, por lo que llegado mi momento, no sé si preferiría vivir lo que pudiera. Evidentemente, Lola, es lo que ha comentado Sara. Es una decisión muy personal porque condicionas a los que tienes al lado, es cierto. Y creo, no, sí. Y luego Noemí dice, Lola, tal vez nunca lo necesites. Bueno, Maricruz dice, a mí me pasa lo mismo. Perfecto. Casi todos, son muy pocos. Si estamos hablando de hacer traqueo, me parece recordar que el estándar que había escuchado era de entre un 8 y un 10%. Incluso hay en algunas comunidades que no hay ninguna persona con traqueo. Noemí dice, yo no sé usar el ambú. Noemí, yo tampoco. Llevo siempre el tosedor. Lola dice, no sabemos cómo va a evolucionar nuestra patología. Claro, perfecto. Y Sara dice, Noemí, pídete a tu neumólogo que te enseñe a usarlo y que te faciliten uno. Bueno, es evidente que saber utilizarlo lo tienes que saber utilizar, pero fijaros una cosa, un ambú, permitidme la expresión, ya lo tienes que utilizar con una mano cuando no con dos. Si con la otra tienes que poner la mascarilla
y si eso te pasa en carretera, a ver cómo coges un teléfono y llamas por teléfono a alguien para que venga a auxiliarte. El ambú a mí no me funciona, no me vale. Necesito una cosa mucho más fuerte. O en ese caso tendríamos que ir dos en el coche, ¿entendéis? Quien dice en el coche, dice en la calle, dice donde sea. En la calle a lo mejor ya no, porque tú puedes enseñar a cualquier persona que te vaya a manejar el ambú mientras que tú coges el teléfono, ¿verdad? Es una... no cabe duda de que es un... Saber usar el ambú lo tienes que saber antes. Igual que sabes usar el tosedor. Quiero decir, Claro. que aunque vayas en el coche, tú vas a parar a usar ese tosedor. Pues igual paras a sujetar el ambú y a hacer el ambú. No, lo que pasa es que con el tosedor extraigo la flema de inmediato, Sara. Y con el ambú también, sabiéndolo usar. Y te enseña el neumólogo, te enseña a usarlo. Yo le he dado con el codo. Solo alcanza una presión de 25. Os doy una idea. Yo con el codo y con las otras dos manos, vamos, con las manos, cambiando la máquina, cambiando el ventilador y con el codo dándole al ambú. O sea que bueno, sí, Bueno, hay manejos, hay manejos. De cara a ver la dificultad de manejar una persona, imaginaros una persona que tiene tráqueo y PEG con 2 tubos, llevarla al inodoro y contratar asistentes que te hagan una maniobra de ese estilo. No es fácil, esto ya lo sabemos, pero lo importante es que lo sepamos. Y es evidente, Noemí, que no necesitas, puedes decirle a tu neumólogo que te lo enseñe, pero entras en Ayudaela y lo tienes y averiguas cómo funciona, que es muy simple. Lo ves hasta en las películas del 112. Y dice Jorge, ¿y en el ascensor? ¿Y en el ascensor se te quedó parado? Joder. Madre mía. Bueno, pero esto hubiera dado igual que no tuvieras tráqueo, esto hubiera pasado igual, creo yo. En fin. Sí, dice Noemí, tenerlo lo tengo. Jorge dice, por si acaso hay que estar un ratillo si se cuelga. Hay que estar un ratillo si se cuelga. En el ascensor, si se te cuelga el ascensor. Ah, no nuevo, la turbina, y ya había avisado yo que hacía un zumbido desde el primer día. ¿Un aparato nuevo te refieres, Jorge? ¿Un respirador nuevo? Yo creo que sí. Joder. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando cambian el respirador, inmediatamente hay que ver la configuración, ver que la tengáis igual que la anterior, ¿no? Que puede venir del hospital y no la tengáis igual que como vosotros necesitáis. Jorge, no has comentado si tu intervención quirúrgica de la tráqueo fue tan desafortunada como las otras que hemos estado viendo, que tiran un poco para atrás. Dinos algo con... No, o sea, que fue más o menos bien. Claro, yo creo que lo normal no es lo que os ha pasado a vosotros. Pues hemos dado un repaso al tema de la tráqueo.